Desde hace algún tiempo, el poder de las redes sociales ha ido creciendo, lo bueno y lo malo. A través de diferentes llamados y medios de comunicación se logra que la ciudadanía salga a la calle, se manifieste de diferentes formas, con una opinión que llega a ser multitudinaria. Para conversar sobre el impacto de las redes sociales en los movimientos ciudadanos, estamos acá en los estudios de CNN Chile con el director de la comunidad El Quinto Poder, don Enzo Abagliate. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Cristiano, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que es el quinto poder? Uno entiende que están los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El cuarto poder siempre se le ha sindicado a la prensa, pero el quinto poder, ¿quiénes vendrían siendo? El quinto poder, genéricamente, es la ciudadanía conectada a las redes y que utiliza estas redes para hacerse escuchar, hacer valer sus puntos de vista y manifestarse. Ese es el quinto poder genérico. ¿Vendría siendo la ciudadanía más Internet? La ciudadanía más Internet, la ciudadanía conectada, de todas maneras. Y ya específicamente el quintopoder.cl es nuestra comunidad, es una comunidad, una iniciativa de la Fundación Democracia y Desarrollo que busca constituirse en un espacio de encuentro, conversación y acción para aquellos ciudadanos, aquellas parte de la ciudadanía chilena interesada en los temas de interés público y desde ese encuentro que se da en las redes sociales, en nuestro portal, poder efectivamente movilizarse. Estamos viendo, por ejemplo, el portal de internet, ahí tienen ustedes un artículo, por ejemplo, batalla contra Hidroicén haciendo camino al andar. Sí, este es un artículo que subimos ayer de Patricio Segura, él es uno de los integrantes del movimiento Patagonia Sin Represas y que efectivamente se está manifestando de cuál es el camino que hay que recorrer a partir de ahora, una vez que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desestimó los recursos de protección y desechó la orden de no innovar que había respecto a este proyecto. Ese es un artículo, son varios artículos escritos por ciudadanos comunes y corrientes, sí. No hay que tener un título, un cargo. No. El único requisito para poder participar en la comunidad del Quinto Poder es estar registrado. Y una vez estando registrado, cualquier ciudadano, y esa es la gracia de nuestra comunidad, cualquier ciudadano puede opinar. Partimos en abril del año pasado y a la fecha tenemos más de 2.300 entradas, columnas de opinión que han sido publicadas por ciudadanos de distinto perfil. Desde el expresidente Lagos, que ha participado con algunas entradas, hasta ciudadanos que lo único que tienen es interés y deseo de colaborar a la construcción de una opinión pública más democrática, que finalmente ese es uno de los grandes objetivos del Quinto Poder, democratizar la manera en que la opinión pública en Chile se construye. Tú hablabas del expresidente Lagos y mencionabas también a la Fundación Democracia y Desarrollo y bueno, al principio cuando ustedes nacen en abril del 2010 hay una serie de artículos también de portales parecidos, por ejemplo leía uno del periodista Sebastián Leguedé en Política y Rock que decían que eran como el brazo cibernauta o ciberpolítico de Lagos. Sí. ¿Cómo toman o cómo tomaron esas críticas? No, pues, asumíamos que era parte de lo que teníamos que enfrentar al principio. Sabíamos que iban a surgir legítimas sospechas de la ciudadanía respecto a qué buscaba el expresidente Lagos con esto, pero en la medida en que la propia conversación que se fue dando en el Quinto Poder, en esa conversación empezaron a surgir entradas, columnas de opinión críticas al expresidente o a su gobierno o a la gestión que alguno de sus ministros realizó, se fue entendiendo por la ciudadanía, por nuestra propia comunidad, de que este no era un espacio para hacer campaña política ni del expresidente Lagos ni de cualquier político de la Concertación. Tenemos, y eso es algo que nos enorgullece, tenemos personas que van desde posiciones de centro derecha hasta posiciones de la izquierda, del Partido Comunista, que han publicado columnas de opinión en nuestra comunidad y fomentamos esa diversidad, porque creemos que en el encuentro de las opiniones diversas es donde efectivamente se genera un debate sano, un debate plural y un debate que contribuye al bienestar y al desarrollo del país. ¿Y hay algún tipo de edición o de censura? La palabra censura ya es fea por sí, pero de edición periodística, de los textos que se escriben, no sé, me imagino alguien puede difamar a otra persona, algo que está muy común acá en las redes sociales. Estando registrada, la persona puede enviar una columna de opinión, una entrada, y esa entrada pasa por un proceso de revisión, pero que básicamente es para asegurarnos que por un lado esté relativamente bien escrita, que no vaya con errores ortográficos, con errores gramaticales, y por otro lado que cumpla con las reglas de comunidad. Las reglas de comunidad nuestras están visibles en la parte baja
baja del sitio, se pueden consultar, y son reglas súper sencillas. Básicamente, no insultar, no difamar y no hacer ningún tipo de comportamiento que vaya contra la legislación en Chile. Si se cumplen esas reglas, las entradas se publican. O sea, básicamente ustedes son un centro de convergencia de opiniones. Sí, nosotros decimos que nuestra línea editorial es la línea editorial de la ciudadanía. Son ellos los que definen lo que quieren conversar, en el tono que quieren conversarlo y con la mirada que quieren conversarlo. ¿Y cuáles son los temas que han tocado? Temas importantes que recuerdes tú. Obviamente nuestra comunidad es una comunidad muy reactiva en ese sentido a los temas que en la agenda pública se están conversando. Entonces, por Veíamos ejemplo, portada Hidroaicén. En este momento tenemos a Hidroaicén. Tuvimos Hidroaicén hace unos meses atrás cuando alcanzó el pic a raíz de la aprobación en el Servicio de Evaluación Ambiental en Coyhaique. Tuvimos un pic ahí también. Hemos tenido muchas entradas vinculadas al movimiento estudiantil, al movimiento social por la educación, escritas por exministros de educación de los gobiernos de la concertación, pero escritas también por expresidentes de federaciones universitarias, por actuales dirigentes de las federaciones universitarias y por estudiantes y dueños y personas simples de la calle que quieren dar su opinión sobre el tema. Yo escribo un artículo, por ejemplo, del movimiento estudiantil y me llegan respuestas, las respuestas me llegan al email. ¿Cuál es la diferencia entre ser miembro de esta comunidad que es el Quinto Poder, el poder de la ciudadanía más internet, o escribir en un blog y dar mi opinión o en una página de Facebook? Sí. Principalmente yo me atrevo a afirmar que hay dos grandes diferencias. Primero, que aquí estamos hablando de una tribuna con una resonancia pública cada vez mayor. Nuestra comunidad al día de hoy, considerando las personas que están registradas en el sitio, pero además con los que conversamos en Twitter, en Facebook y también en Tumblr, es una comunidad que bordea ya las 25.000 personas. Entonces, lo que se publica en el Quinto Poder tiene un nivel de visibilidad mayor a lo que se publica en un blog personal. Yo tengo un blog personal y yo me doy cuenta a veces cuando la entrada que publico en el Quinto Poder la reproduzco en mi blog personal, los niveles de resonancia son totalmente distintos. Eso es por un lado. Y por otro lado, algo muy importante, al Quinto Poder, especialmente en Twitter, lo siguen buena parte de la clase política, de los parlamentarios, de los miembros de partidos que tienen presencia en Twitter. Los influyentes. Exactamente. Entonces, publicar en el Quinto Poder te permite llegar, no necesariamente a que te respondan y que te comenten, pero sí por lo menos saber que vas a ser leído por personas que finalmente son tomadores de decisión. Que ahí es donde el Quinto Poder también pretende influir, es abrir la cancha para que el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, de la calle, tenga una tribuna que sea una tribuna escuchada y atendida por los tomadores de decisión. Siempre se ha hablado del poder ciudadano, del poder que tiene la ciudadanía. A mi juicio, el gran poder de la ciudadanía está en el agrupar gente y salir a protestar, cosas que antes no se hacían. Pero hay una carencia que muchas veces el ciudadano solo, cuando no está respaldado por organismos tradicionales, se queda ahí. ¿Es el poder ciudadano o portales o comunidades como la del Quinto Poder la forma de canalizar este paso previo que hay desde el enojo ciudadano a la protesta, a la toma de decisiones ya en niveles más altos? Eso es precisamente una de las apuestas que tiene el Quinto Poder. No solamente generar un espacio de encuentro donde la gente pueda vaciar su indignación, canalizar su rabia, sino desde esa rabia y esa indignación pasar a la propuesta. Y el Quinto Poder tiene dos grandes ámbitos. Tiene el ámbito de las opiniones, que es lo que venimos conversando, pero también tiene el ámbito de la movilización. Y en estos ya año y medio de funcionamiento hemos apoyado algunas causas, algunas movilizaciones que han sido impulsadas por integrantes de miembros de nuestra comunidad. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, hace unos meses atrás hubo un proyecto de ley de un grupo de diputados que pretendía limitar el acceso de los ciclistas a las calzadas. Hubo una reacción ciudadana importante, distintas agrupaciones de ciclistas se manifestaron, hubieron manifestaciones de ciclistas en las ciudades, en distintas ciudades de Chile, de Arica a Punta Arenas, pero un integrante de nuestra comunidad, Danilo Canales, que es ciclista, no pertenece a ninguna de estas agrupaciones, pero él es usuario de bicicleta, levantó una carta que en el transcurso de una semana y media reunió casi 1.600 firmas, y nosotros, utilizando esa carta, interpelamos a los diputados que tenían presencia en Twitter y que estaban patrocinando el proyecto. Es que eso pasa, pues, Enzo, porque una vez uno puede tener una idea, una queja, un reclamo, pero muchas veces me falta la forma de articular a las personas, sí, o la creación de una red. ¿Son las redes sociales o la internet en general la nueva forma de movilización o de agrupación de gente? Lo hemos visto, por ejemplo, en el norte de África, sí, en Inglaterra también. Son efectivamente
yo quiero ahí distinguir, hay dos cosas. Y hay una afirmación que se hizo a raíz precisamente de lo que ocurrió en Egipto, donde alguien afirmó que las redes sociales son buenas para la agitación, pero son malas para la democracia. ¿Qué quiere decir? Que son buenas para generar, canalizar a la gente que salga a la calle, que se manifieste, pero a la hora de construir consensos todavía no revelan su potencial mayor. Eso es lo que ocurre a raíz de lo que pasó en Egipto, pero por otro lado tenemos la experiencia de Islandia, donde un país que el año 2008 entró en bancarrota, que metió a sus banqueros a la cárcel, que destituyó y encarceló al primer ministro de la época y que decidió dotarse a sí misma de una nueva constitución. Y entre otras herramientas están utilizando Facebook como espacio para que los ciudadanos islandeses propongan artículos y recomendaciones para esa nueva constitución. Ahí estamos viendo cómo una red social ya es utilizada con fines propositivos. Entonces, la apuesta, no solamente nuestra, sino yo creo que todos los que estamos en el tema de redes sociales, cómo vamos desde la movilización hacia la elaboración de propuestas. Hay en Chile, yo creo que hay un hito que a mí en lo personal marca un antes y un después, y que tiene que ver con el primer cacerolazo que se convoca en este proceso de manifestaciones estudiantiles, que ocurre el 4 de agosto, cuando Camila Vallejo, a través de Twitter, a las 12:30 creo que fue de ese día, ante la negativa de las autoridades de autorizar las marchas de los estudiantes en las calles, decide en protesta convocar un cacerolazo para las 9 de la noche. Retomando una práctica que hacía 20 y tantos años que en Chile había desaparecido, y no lo convoca en una conferencia de prensa, no lo convoca a través de un canal de televisión, como puede hacerse en Chile, sino lo convoca a través de su Twitter. Y a través de Twitter convoca a la movilización. Y yo vivo en un sector que es frontera entre Providencia y Ñuñoa, y ese día en la plaza que está frente al edificio donde yo vivo, habían 60, 70 personas que habían respondido a ese llamado. Absolutamente, nosotros lo cubrimos ese día que parecía Roma incendiada el 4 de agosto de Santiago. Sí. Tuvimos a Mario Desbordes, me acuerdo perfecto ese día. Enzo, las redes sociales han servido entonces para articular movimientos ciudadanos. ¿Es bueno el chileno para salir a la calle? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si aquel 10 de agosto del año 2006, cuando parte el Transantiago, hubiera habido Twitter, redes sociales? Porque muchos dicen, no sé, si esto hubiera pasado en Argentina, que se quema la ciudad. ¿Es bueno el chileno para protestar? Lo conversamos a vuelta comerciales. Pausa, volvemos de inmediato. Yo hacía mención antes de comerciales al inicio del Transantiago, fue el 10 de febrero del 2007. Claro, fue un año después ahí de que asume Michelle Bachelet. Faltó una articulación como la que existe hoy a través de las redes sociales, porque si bien es cierto, hubo protestas por el Transantiago, no al nivel de lo que vemos hoy, con un problema mayor. Sí, posiblemente el escenario hubiera sido distinto si hubiera la ciudadanía tenido a su alcance estas herramientas de coordinación y de colaboración. Posiblemente, no es difícil hacer hacer políticas flexión. Lo que sí, de todas maneras, y eso tiene que ver con una reconstitución de tejido social. O sea, el Transantiago fue quizás una expresión importante de malestar de la ciudadanía. También fue el pingüinazo durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, que efectivamente los pingüinos ya empezaron a utilizar las tecnologías para efectos de coordinación, de difusión de su los mensajes del celular. Entonces, ¿qué hubiera pasado el 2007 con estas redes? Yo me atrevo a decir que sí, que hubiera sido mucho más intensa la reacción ciudadana. Ahora vemos que la ciudadanía está en la calle y muchas veces después de Hidroicén, lo conversamos de hecho con Luis Mariano Rendón, ese poder ciudadano no se veía canalizado muchas veces en situaciones concretas y se llegó a postular la creación de un partido ciudadano. ¿Cómo ves tú la posibilidad de este partido que todavía no se crea, pero que en algunos países está ya en curso? Sí. Efectivamente, las redes sociales levantan o visibilizan a una ciudadanía que por distintas razones no estaba siendo considerada en los grandes debates públicos. En el caso específico chileno, además, tengamos
conciencia de que estamos hablando de una democracia que fue muy funcional, un diseño democrático muy funcional a una transición, pero que efectivamente tendió a desmovilizar a la ciudadanía y que ahora la ciudadanía está exigiendo ser escuchada, que está exigiendo ser considerada. Entonces tenemos una ciudadanía muy activa en las redes sociales que demanda espacio y como contraparte tenemos un sistema político que carece de espacios de participación y que además, y es una opinión muy personal, que está diseñado bajo un modelo de binominal donde no permite la divergencia, no fomenta las divergencias, sino todo lo contrario, fomenta los consensos. Y uno lo que ve en las redes sociales es que lo que está aflorando es la pluralidad de opiniones, la pluralidad de miradas sobre un mismo tema. ¿Y estas protestas le hubiera tocado al gobierno de Piñera, como está pasando, o al de Frey, o al de Marco Enrique? Yo creo que sí, que estas protestas o el uso que la ciudadanía está haciendo de los medios sociales para expresarse y canalizar sus demandas le hubiera pasado, le hubiera correspondido a cualquier gobierno de cualquier signo político. De hecho, mi opinión es que a partir de ahora los gobiernos cada vez van a tener menor espacio para la discrecionalidad, menor espacio para tomar decisiones que no sean consultadas o que no sean fiscalizadas por la ciudadanía. ¿Qué es lo que ocurre al día de hoy cuando un ministro de Estado o cuando el presidente o cuando un político de oposición va a una actividad pública? Tiene a muchos ciudadanos equipados con teléfonos inteligentes, con smartphones, que están en tiempo real, sacando fotografías, tuiteando, compartiendo con las redes lo que esa autoridad o ese representante está diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la posibilidad de control ciudadano sobre las autoridades a través de los medios sociales es latente, permanente y la están utilizando. Pero también había un mal uso. Tú me dices, claro, las autoridades y los dichos se comparten, efectivamente es así, pero no sé, me estaba acordando mientras decías esas palabras de lo que pasó hace un par de días atrás, la semana pasada, para ser exacto, con la ministra Matei, que ella hace en una entrevista a Radio ADN una alusión al tema de los 3 cromosomas, a los niños Down. Hay unos diputados de la DC, Zafirio y León, que tuitean esto, al parecer no es tan así o es tan así. La cosa es que terminó en tribunales. Sí, exacto. Sí, como todo espacio de opinión, como todo espacio abierto a la construcción de opinión pública, las personas que en esos espacios participen, sean virtuales o no sean virtuales, tienen que hacerse cargo de lo que dicen, tienen que ser responsables de sus dichos. Claro. Esa perspectiva, si yo difamo en una carta al director en un medio tradicional, es lo mismo que si hiciera una difamación vía un Twitter o si fuera a la plaza pública e insultara a una autoridad o la adjudicara responsabilidades sobre temas que a lo mejor no tienen ninguna... En este caso era fácil identificar a los usuarios porque son 2 parlamentarios de la República con nombre y dirección conocida. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay difamaciones? Lo veía también en una foto que tú compartiste al alcalde de la B, donde alguien se hace pasar por él. Y de hecho se publica un desmentido en un diario, o cuando yo invento que soy tal persona que no soy. Sí, algo que se está dando en las redes sociales últimamente. Cada plataforma tiene políticas propias para definir qué pasa con el tema de la suplantación de identidades. En el caso de Facebook entiendo que no está permitido. En el caso de Twitter no sé cuál será su postura ahora, pero por lo menos al principio Twitter solo permitía la suplantación de identidades cuando expresamente se decía que era una parodia de la personalidad del personaje, digamos. Hay que hacerse cargo. Eso es lo bueno de la comunidad de ustedes, porque yo sé quién está escribiendo y por algo es una comunidad con nombre y apellido y no basada porque los chilenos somos bien machitos de repente para escribir en el anonimato, pero cuando es con nombre y apellido y mirando cara a cara... Sí, eso es algo que nos tiene bien contentos en este momento. Eso es lo bueno que veo yo de la comunidad tuya, que es un centro de opinión donde yo puedo debatir con ideas y sabiendo con quién lo estoy haciendo. Sí, para nosotros, por ejemplo, el hecho de que tenemos 6.000 personas registradas en la comunidad que pueden digamos, crear contenido. La inmensa mayoría de ellos están registrados con sus nombres y apellidos. Tenemos algunos perfiles de usuarios que por distintas razones han preferido guardar un anonimato, pero ninguna de esas entradas, de esas 2.000 y tantas entradas publicadas, ninguno de los más de 14.000 comentarios que hemos recibido en este año y medio ha sido en tono insultante. No ha habido una conversación que se haya salido de madre, por utilizar la expresión. Y si fuera así, se modera. Si fuera así, se modera, pero es un tema que como no se ha dado, para nosotros es irrelevante. Ha habido efectivamente, se ha entendido muy bien el espacio y la filosofía de que el quinto poder es un espacio de encuentro y desde el respeto por la diversidad construir opinión y movilización. La posibilidad
del Partido Ciudadano, ¿en qué países está en curso? Lo habíamos hablado antes. Yo sé, por ejemplo, el caso mismo de Islandia. Se levantó un partido totalmente, movimientos ciudadanos que se han transformado en movimientos políticos. No tengo el detalle en este momento de qué otro... Nos gusta mirar todavía a Islandia, a Suecia. Son por distintas razones. De hecho, algunos parlamentarios hace poco andaban ahí viendo el modelo de educación. En Finlandia, en el caso de Finlandia, que está considerado el mejor modelo de educación que hay en el mundo. Claro, son sociedades mucho más desarrolladas que las nuestras, son sociedades que tienen esquemas tributarios distintos a los nuestros, que permiten efectivamente construir desde esos esquemas tributarios mucho más altos que los nuestros, permiten construir sociedades mucho más equitativas. Y hacia allá yo creo que debiéramos mirar. Sociedades donde además hay y que por eso quizás las redes sociales en esos casos están funcionando bien también, donde hay un respeto por lo público y por el bien común que todavía en los casos nuestros quizás no aparecen. Y con esto no quiero hacer una comparación antojadiza, decir que porque somos latinos, no. O sea, pero efectivamente hay ciertos comportamientos ahí bien interesantes. ¿Hay alguna dependencia, por ejemplo, al uso de redes sociales? ¿O a los BlackBerry? ¿O a los smartphones? ¿O a los iPhone? ¿Cómo lo has visto tú? Veo que tienes BlackBerry y bueno, hubo un problema durante he sido de los usuarios que ha sufrido los últimos días con esta falla mundial que por esta tuvo digitalización mundial que hay, la extensión de nuestras manos que llegan a hacerlo. Sí, no solamente con los smartphones, sino también con cualquier otro tipo de dispositivos. La vida cotidiana de nosotros está cada vez más mediada por dispositivos tecnológicos. Y en ese sentido, ahí puede hablarse de una dependencia, pero también hay que verlo por el lado positivo. La calidad de vida de nosotros, de nuestra generación y de las generaciones de nuestros hijos, es sustancialmente mucho mayor de la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. La posibilidad de permanecer en contacto con las personas que a uno le interesa, de estar informado respecto a lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, esa posibilidad de estar a un clic de distancia de eso es algo que, bien manejado, es una tremenda oportunidad. Y ahí es donde uno se hace la pregunta cómo estamos en Chile, más allá de ciertos segmentos de la sociedad que tienen acceso a estos dispositivos, si efectivamente estamos avanzando hacia una sociedad, hacia un país con altos niveles de inclusión digital, donde todos puedan potencialmente participar en espacios como el Quinto Poder. Si la opinión pública cada vez más se construye en las redes, al gobierno, a la clase dirigente, a la élite, le debería preocupar de que en ese mundo digital participaran todos los chilenos y tuvieran efectivamente oportunidades de expresarse. Enzo, tú fuiste defensor en algún momento de una posición que no era muy popular, que era la del monitoreo. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa posición cuando lo más fácil era atacar? En mi juicio personal creo que no se estaba haciendo nada más que buscar tendencias, que poner en el Twitter, que ponte algunas columnas, era un poco más específico, pero no. Sí. Más allá de algunos elementos que tenía efectivamente el contrato que el gobierno había firmado con la empresa que iba a hacer entregar este servicio, mi postura en aquel momento, que la sigo sosteniendo hasta el día de hoy, es que si las redes sociales son espacios donde la ciudadanía se va a expresar, donde la ciudadanía va a emitir juicios políticos y donde va a colaborar en cómo se toman las decisiones en el país, me parece casi de perogrullo que el gobierno, cualquiera sea el color político, tiene que escuchar lo que la ciudadanía está diciendo ahí. Eso para mí es fundamental. Cualquier gobierno de cualquier color político y a partir de ahora. O sea, en ese sentido, las redes sociales llegaron para quedarse y si yo, en el caso particular mío, o sea, si yo participo en Twitter, si yo participo en Facebook, si tengo un blog personal, es porque quiero ser escuchado, porque no tengo acceso a otras tribunas. Y en ese sentido, que el gobierno o las autoridades, los que toman decisiones, escuchen y lean lo que yo estoy escribiendo ahí, me parece que es lo mínimo que se puede hacer. Claro, esto se da en un contexto de... Semanas antes, el ministro del Interior, en un programa de televisión, interpeló a un periodista y le dijo, sé lo que usted escribió en Twitter. Entonces se daba en un contexto quizá un poco adverso de persecución. Mal timing que tiene. El mal timing. Pero yo creo que es algo que el monitoreo, la escucha activa, por ponerlo en términos positivos, es algo que debiera cualquier gobierno a partir de ahora hacer. Enzo Abagliati, usted tiene cuenta de Twitter, el Quinto Poder también tiene, pero tu cuenta es diferente a tu nombre. Está apareciendo, o va a aparecer ahora ahí, sí, cada
cadaunante. ¿Por qué ese nickname? Una vieja historia que tiene que ver con una frase que se le atribuye a Miguel de Unamuno, que en algún momento dijo: cada uno es cada uno y cada uno tiene sus cadaunadas. Yo creé mi blog hace 4 o 5 años atrás, le puse ese nombre, y cuando creé Twitter me pareció lo más natural del mundo seguir con la línea. Ya, pues muchas gracias. Invitamos también a todos a inscribirse en el Quinto Poder. ¿Hay algún formulario de inscripción? Mientras terminamos revisando la página. Un formulario tipo que pide los datos básicos para que la gente pueda crearse una cuenta, y los invito efectivamente a participar y a contribuir al debate público. Sí, pues ¿cuáles son los temas que están ahora y los que vienen? En este momento, no sabes, porque es la ciudadanía la que dicta la agenda. Entonces, en ese sentido, al día de hoy tenemos a Patagonia sin represas en portada, pero posiblemente mañana tengamos algún tema vinculado con la renovación de la concertación. ¿Y va cambiando todos los días? Va cambiando la portada, la cambiamos todos los días. Estamos recibiendo entre 5, 6, hasta 7 columnas diarias que nos manda la comunidad, y son ellos los que deciden los temas. Qué bueno, ahí está el verdadero poder ciudadano, el quinto poder. Poder ciudadano más internet, me gustó eso. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias a ti, Cristian. Gracias a ustedes por escuchar y ver esta entrevista. Ahora sigan informándose acá en CNN Chile.